Bienvenidos a este segundo problema de la tercera tutoría del curso de estática. En el que vamos a resolver el problema 434 de la 14ª edición del Hiller de estática, que dice: reemplace las dos llaves de torsión y la fuerza que actúan sobre el ensamble de tubos por una fuerza resultante y un momento par equivalentes en el punto O. Entonces lo que tenemos es este sistema de tuberías que tienen dos llaves de torsión, que son estos momentos de 100 Nm y 180 Nm que observamos. Entonces tenemos que transformar o pasar todas estas fuerzas y estos momentos a una sola fuerza y un solo momento en el punto O, que es donde está el origen de coordenadas del sistema de coordenadas. Algo similar a lo del primer problema, pero esta vez ya en 3 dimensiones. Por lo que, de igual forma, comenzamos expresando cada una de estas fuerzas de manera cartesiana, para así lograr calcular de manera fácil la fuerza resultante de este sistema. Entonces, de manera cartesiana, tomando como F1 la de 300 que está en el tubo, que está como en el punto A, entonces vemos que esa fuerza de 300 va totalmente vertical, por lo que va en el eje Z, como ponemos el sistema así. Entonces simplemente va a ser 300 newtons en K positivo. Para ver los componentes de la fuerza 2, que es la de 200, vemos que esta está inclinada, por lo que necesitamos proyectar con el ángulo de esta. Entonces, viendo el plano XZ, como se ve en la figura, con el eje Y saliendo, por ejemplo, tendríamos de esta forma, que sería la fuerza de 200 formando un ángulo alfa de 45 con el eje X. Entonces, para proyectar esta fuerza en el eje X y en el eje Z, simplemente va a ser multiplicar por el coseno y el seno de alfa, de 45. Entonces, su proyección en X va a ser 200 coseno de 45 y su proyección en Z va a ser 200 seno de 45. Tomando en cuenta que, viendo la dirección de la fuerza, esta va a tener una dirección hacia abajo y hacia la izquierda, viéndola de esta forma. Por lo que va a ir en X positivo y en Z negativo, porque vemos que según la orientación del eje X positivo, la fuerza va en esta misma dirección, por eso es X positivo, y como va hacia abajo, sería en Z negativo. Teniendo así entonces una F2 de forma cartesiana como 200 coseno de 45 ni menos 200 coseno o seno de 45, que es lo mismo por ser el ángulo de 45, en K, en menos K, hacia abajo. Y la fuerza 3, que sería la de 100, vemos que va sobre el eje Y, por lo que simplemente va en el eje Y positivo y lo ponemos como 100 newtons en J positivo. Ahora hacemos exactamente lo mismo con los momentos, ya que vemos la dirección que tienen. Entonces, el momento 1 lo vamos a tomar como el de 100 Nm, que vemos que al igual que la fuerza de 300 va sobre el eje Z, por lo que va a ser 100 Nm en K positivo. Y para el momento 2 realizamos unas proyecciones similares o iguales a las que usamos con la fuerza 2. Entonces va a ser simplemente su magnitud, que es 180 por coseno de 45, esto igual en X positivo, y menos 180 por seno de 45 en K, ya que al igual que la fuerza 2 va en Z negativo. Ahora lo que queda es sacar la fuerza resultante, que como sabemos va a ser simplemente sumar todas estas fuerzas que tenemos. Entonces nuestra fuerza resultante va a ser F1 más F2 más F3. Esto lo sumamos con componentes y ya obtenemos las componentes de la fuerza resultante. Entonces tendríamos ya la fuerza resultante de manera cartesiana. Entonces, de esta forma colocamos cada uno de sus componentes de F1, F2 y F3 y simplemente sumamos lo de I con I, J con J y K con K. Y obtenemos un vector resultante de 141,4 en I más 100 en J más 158,6 en K. Esto con unidades de newtons. Ahora, sabemos que los momentos son vectores libres, así que cuando hay un momento en cualquier posición simplemente se puede sumar y ya.
Por lo que para sacar el momento resultante tenemos que sacar el momento con respecto al punto O que hace cada una de las fuerzas sobre el tubo, o sea F1, F2 y F3, y sumamos el momento 1 y el momento 2 que tenemos. Así simplemente, ya que es un vector libre como dije, y un vector libre simplemente se suma independientemente de su posición y se le va a sumar a los momentos que va a generar cada una de estas fuerzas. Entonces va a ser momento 1 más momento 2 más, por ejemplo, empezamos con la fuerza 1, el momento que hace la fuerza 1 sobre el punto O, que este es la fuerza 1 por el radio a este punto O, que es 0.5. Se puede realizar de esta manera o se puede realizar o ver como un producto vectorial. Entonces lo que estamos haciendo es el vector R, producto cruz, la fuerza. Y así es como sabemos también la dirección final que va a tener este momento, por ende su signo, que es lo que colocamos. Aquí hay que recordar que la definición de momento es R cruz F y que el producto vectorial no es conmutativo como una multiplicación normal. Entonces tenemos que hacer R cruz F en este orden. Entonces, volviendo a la fuerza 1, el momento que hace la fuerza 1 con respecto al punto O va a ser R cruz F. Este R es 0,5, que vemos que va en Y, y la fuerza que sabemos que va en Z. Entonces va a ser R cruz F, que va a ser Y positivo cruz Z positivo. Y esto sabemos que va a ser X positivo. Por eso coloco el signo positivo a la multiplicación de F por R. Disculpen que aquí olvidé colocar el vector Y para dar su dirección positiva a este F1 por 0.5, pero como ya analizamos, este momento va a ir en X positivo. Ahora, con la siguiente fuerza, vemos que para sacar este momento tenemos que sacarlo por componentes. Entonces, el momento que hace la componente en X de la fuerza 2 va a ser este radio de 0.5 más 0.6, que va en Y positivo, cruz la dirección de X positiva, que es la dirección de la componente en X de la fuerza 2. Entonces Y cruz Z X positivo da K negativo, por eso colocamos el negativo y la dirección de K, o sea en Z. Analizamos la componente F2 en Z. Aquí coloqué Y, pero también nuevamente es un error, disculpe. Entonces, realizando el mismo análisis, tenemos el radio que va en Y positivo y la fuerza que va en Z negativo. Entonces va a ser J cruz menos K, esto nos va a dar menos I, por eso colocamos el menos y la dirección en I, que es en X. Y aquí explico más o menos el análisis para saber los signos y la dirección de estos momentos. Esto se puede analizar de esta forma, o mejor, si lo ven mejor, realizan las matrices del radio y de la fuerza y realizan un producto cruz normal. Pero en mi opinión, esta es una forma más sencilla de realizarlo. Entonces, como dije, J cruz I es menos K, por eso colocamos menos K en ese momento de la componente en X de la fuerza 2, y menos K cruz J es menos I, por eso esa dirección en el momento que hace la componente en Z de la fuerza 2. Y ahora solo queda sustituir y realizar la suma, así obtenemos cada una de las componentes del momento resultante en el punto O con respecto al punto O. Y como vimos, el momento 2 tiene estas dos componentes, entonces simplemente sustituimos el momento 1, que es 100 en K, el momento 2, que es 180 coseno de 45 en I, menos 180 coseno de 45 en la dirección de Z en K. Y ahora sustituimos la componente de la fuerza 2 en X, 300 por 0.5 en Y, menos 200 coseno de 45 por 1.1, que esta es 0.5 más 0.6, menos 200 por seno de 45 por nuevamente 1.1, y con las direcciones que ya habíamos razonado anteriormente con el análisis del producto cruz. Y esto nos da unos valores de 121,7 en I, 0 en J porque vemos que no hay nada en J, menos
118,8 en la dirección de K. Y estas serían nuestras dos respuestas, ya que todas estas fuerzas que tenemos en la tubería se pueden reemplazar por una fuerza resultante, que sería colocar esta fuerza resultante en el punto O y un momento resultante como ese que acabamos de colocar con respecto al punto O, como lo calculamos. Y entonces con esta fuerza resultante y este momento resultante con respecto al punto O se da por resuelto el problema. Muchas gracias.